Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra sección de tips geotécnicos. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de ingeniería sísmica geotécnica, específicamente de la licuación o licuefacción de los suelos. La pregunta que nos vamos a plantear es cómo identificar de forma rápida si un suelo es licuable o no. Todo ello para seguir con su estudio en profundidad. Primero vamos a definir lo que es la licuación de los suelos. La licuación es un fenómeno en el cual un suelo saturado o parcialmente saturado pierde sustancialmente su resistencia y rigidez en respuesta a una tensión aplicada, usualmente sacudida por terremotos o otros cambios repentinos de la condición de esfuerzo que hacen que se comporte como un líquido. Se refiere específicamente a la pérdida de la resistencia de corte de un suelo debido al incremento rápido de las presiones de poros. ¿Qué es un suelo licuable? Un suelo licuable es aquel que pierde el contacto grano y grano y se licúa como resultado de unas cargas cíclicas, por ejemplo, las olas o movimientos sísmicos. Es el típico caso de que estamos acostumbrados a ver los suelos como unos continuos y realmente hay que recordarse que está formado por partículas de todo tipo. Generalmente esto ocurre en arenas de baja densidad bajo el nivel freático. Digo generalmente porque vamos a ver un caso en el que no es así. Y las cargas dinámicas, o el fenómeno que ocurre ahí es que las cargas dinámicas que ocurren de una forma rápida, sin que permita que drene el agua por el exceso de presión de poros que se genera, momentáneamente esa alta presión hace que se pierdan los contactos entre las partículas del suelo. O sea, es como el fenómeno parecido a la arena movediza que veíamos en las películas de niños. Cuando esto ocurre, el suelo normalmente pierde su resistencia y se comporta como un líquido denso. Vamos a ver este vídeo para ilustrar el concepto de la licuación. Tomamos una arena de playa, como la ven aquí, está completamente saturada. Bueno, no 100%, pero importantemente. Vamos a abrir este agujero, colocamos una pelota de ping pong, lo tapamos con la arena, la distribuimos un poquito mejor. De la misma forma, vamos a colocar una masa como si fuera una edificación. Vamos a compactar un poquito para que vean que hay resistencia. Colocamos la masa en el suelo y ahora le damos una agitación tipo terremoto. Ven que la bola de ping pong asciende mientras que la supuesta edificación o la masa se hunde. Eso es lo que le pasaría a las tuberías que flotarían y a los edificios que se hunden. Si nuevamente tomamos el peso y lo colocamos sobre la arena, transcurrido un tiempo que las presiones de poros se disipan, el suelo nuevamente vuelve a tener resistencia. De ahí la palabra de fenómeno temporal. ¿Cuándo ocurre este fenómeno? Este fenómeno ocurre en dos ocasiones. Cuando un material granular que está sumergido en un estado suelto o medianamente suelto, aquí es donde la descripción del geólogo o la descripción del laboratorio es importante, que somete a cargas estáticas rápidas o cargas cíclicas con la imposibilidad de que esas presiones de poros se disipen, generan como respuesta una licuación. Hay también el caso de la arcilla extremadamente sensitiva que es alterada, por ejemplo, por una excavación, una vibración o con cargas rápidas, donde este fenómeno ocurre también. Entendiéndose arcillas extremadamente sensitivas como aquellas en las cuales la resistencia al corte sin drenar del material intacto es muy superior a la del material remoldeado. Vamos a ver una película que es un clásico de los deslizamientos
y donde hay un fenómeno de licuación muy bien descrito. Es el deslizamiento de Risa en Quick Clays. Esta es una película del año 81 del Instituto Geotécnico de Noruega. The deposits of marine clay in Norway cover a total area of 40,000 square kilometers. Within this area, quick clay slides represent a serious problem, involving potential loss of lives and property. This documentary film presents the story of such a landslide. It contains unique pictures taken by two amateur photographers who happen to be at the scene. During the last glaciation, the northern hemisphere was more or less entirely covered by glaciers. In Scandinavia, the weight of an approximately 3,000 meter thick ice cap loaded the bedrock. During deglaciation, the sea transgressed in front of the retreating ice. About 11,000 years ago, the coasts of Norway were submitted to conditions similar to those in Spitsbergen and Greenland today. Melting water from the glaciers brought large amounts of suspended material into the fjords, where silt and clay were sedimented in the marine environment. Due to isostatic land uplift following the withdrawal of the glaciers, marine clay deposits rose above the water level. Such marine areas are shown with light green color on the map, and can today be found up to surface elevations of 200 meters above present sea level. In Norway and Sweden, such areas constitute the best farming land and are among the most heavily populated areas. The bedrock surface is very undulated with outcropping hills and valleys filled to some extent with marine sediments. Rain and surface water subject the marine clay surface to erosion. With time, the top 5 meters have altered to a weathered crust of stiff fissured clay. At the same time, an upward flow of fresh groundwater from fissures in bedrock and through sand layers gradually leaches the salt out of the pore water of the marine sediments. In its natural undisturbed state, quick clay exhibits considerable strength. However, if the load becomes too heavy, as shown in this example, a failure takes place as the clay particle structure collapses, followed by remolding of the clay. The most characteristic feature of a quick clay is the complete and drastic change of consistency by remolding. Such extreme quick clay behavior is encountered only when the salt concentration in the pore water drops below 1 gram per liter. To illustrate the important role of salt on the material properties, we can add a little ordinary table salt to the clay sample. When the salt goes back into the pore water, the salt ions alter the interaction between the minerals and the pore water. The remolded strength increases dramatically, and the clay is no longer a liquid. Now let's look at the actual Rissa quick clay landslide. Rissa is situated close to the Trondheim Fjord, northwest of the city of Trondheim. This air photo was taken a few years before the slide occurred. In the bottom right-hand corner, we see the marine water of the Trondheim Fjord. On the left-hand side, we see a part of the freshwater lake Botnen. Between the fjord and the lake lies a fairly flat area of marine clay deposits, which for centuries has been farmland. This model of Rissa shows the locations of the small farms and of the connecting roads before the slide. Let's focus on this farm here, where the slide was initiated in April 1978. A new wing was to be added to the existing barn. The excavation for the 700 cubic meter basement took 2 days, and the soil masses were placed in a 2 meter high earthfill down by the shoreline of Lake Botnen. Just after the earthwork had been completed,
a 70 to 90 meter length of the shoreline suddenly slid into the lake and disappeared. The load from the earthfill caused this initial failure. The slide developed retrogressively into the clay slope towards the right. An amateur photographer living in the area took up a position at the shoreline of Lake Botman with his new 8mm movie camera. For the first time in history, we can actually see film of a quick clay landslide as it's happening. At this moment, the slide extended over an approximate 200-meter width. Successive minor sliding then took place continuously. The remolded soil masses moved down into the lake, creating small waves. Each new slide resulted in a complete liquefaction of the quick clay. You are witnessing on the screen the remolded quick clay at its natural water content. The debris literally splashed against the lower slide edge and moved like streaming water down the scarp and into the lake. In the background, we can see the barn where the excavation was made. The retrogressive sliding process continued for about 40 minutes. The slide now extended over a 450-meter width and covered an area of 25 to 30,000 square meters. The slide area had now the shape of a long and narrow pit with a narrow gateway towards the lake. However, at this time, the real disaster started. Almost instantaneously, a large flake-type slide started, and our amateur photographer had to run for his life. In his own words, a wave of earth came rolling behind me. An eyewitness recounts, suddenly an area of about 150 by 200 meters, including the old school building, sank down and moved monolithically towards the lake. The sliding mass didn't move through the existing slide scarp, but in the direction of the terrain slope. Most of the slide debris flowed into the lake, while some came to a stop in a compression zone close to the shoreline. A new large gateway had now been opened into the lake. The persons living on this farm behind the new steep slide scarp escaped with private cars just before the farm slid out. The persons living on this second farm were warned by their escaping neighbors and managed to get away just before their houses were taken by the slide. Back on safe ground, our amateur photographer again started his camera just in time to film a new large flake-type slide. Large flakes of dry crust, in some cases with intact buildings on top, floated on the remolded quick clay stream. This house moved with a velocity of the order of 30 kilometers per hour. This house you can see here rotated around its vertical axis as it rushed towards the lake. The major sliding process was now completed.
However, debris was still flowing into the lake. In a very short period of time, only some 5 minutes, the slide had propagated 1 kilometre along the mountainside. A second amateur photographer, who had heard about the landslide, had rushed for his camera and found a safe position on the hillside, from which he started filming the last portions of the slide activity below him. Sliding masses moved in the direction of the slope, hit the lower rim of the slide scarp, and were forced to flow to the right towards the lake. Just before the main flake slide started, about 40 persons were known to be within the affected area. At this moment, it was not clear how many had escaped. A rescue helicopter had arrived at the site. Small failures from the steep slide edges occurred continuously. In the inner part of the slide scarp, some sliding still took place. Here, a large clay block slid out, becoming more and more remolded. Suddenly, the quick clay completely liquefied. This helicopter panoramic view of the final slide scarp was taken in the evening, about 4 hours after the initial slide occurred. The first slide movement occurred in the direction of the terrain slopes from the hills and the back. The debris was then forced to move towards the lake to the left. This white house was taken by one of the many small slides which occurred during the first few days after the main slide. The neighbouring barn also ended up in the debris. Small brooks brought water into the slide area. The 2 main roads through the area were taken away by the main slide. From this farm, situated on an outcrop, many people watched the dreadful sliding activity. We now see the farm where the initial slide took place. When the masses from the major flake-type slide rushed into the lake, 2 or 3 large water waves were created. These waves propagated across the lake, a distance of 5 kilometres. At the other end, the waves flooded the small village of Leida, causing a great deal of damage. This amateur film, taken from a car window in Leida that same evening, shows damaged houses and cars and flooded basements. The sawmill and lumber yard, located close to the shoreline, were destroyed. This view shows the same sawmill the following morning. The first night after the major slide, 200 persons living close to the slide area were asked to evacuate. The local police were responsible for dealing with the situation. They were assisted by military personnel and civilians in the evacuation of cattle and clearing of the area. The slide area covered 330,000 square metres, and the slide volume was of the order of 5 to 6 million cubic metres. 7 farms and 5 single-family homes were taken by the slide or had to be abandoned for safety reasons. Of the 40 people who were within the area when the sliding started, only 1 was killed. Several farms and homes were situated close to the slide scarp. An important task was therefore to establish the margin of safety of these areas as soon as possible. Geotechnical investigations were carried out to map the extent of remaining quicklay. The site investigations included rotation soundings, vein tests, and undisturbed soil sampling.
The undisturbed soil samples were taken by GeoNor's 54mm piston sampler. After field classification, the sample tubes were registered and put into boxes for transport to the laboratory. After transport of the sample tubes to the NGI laboratory in Oslo, the clay was extruded and prepared for various geotechnical tests. Routine investigations were first carried out, including fall cone tests as shown. Triaxial and simple shear tests provided more reliable strength parameters for the stability calculations. This is a typical geotechnical profile from Rissa. The blue line shows an average natural water content of about 30%. It should be noted that in the zone of quick clay, the liquid limit is 5 to 10% lower than the in situ water content. The green curve shows the vein shear strength and the red curve the remolded shear strength. The results of geotechnical analyses showed that stabilization works had to be carried out. The 15 to 20 meter high remaining terrace along the foot of the hillside contained quick clay and had to be taken down. For safety reasons, it was decided to do this by blasting. Holes 5 to 10 meters deep were drilled both from the top of the clay terrace and along the foot of the steep slope. 1 kilogram of dynamite was used, 100 cubic meters of clay. Blasting caused the remaining quick clay in the terraces to liquefy and run out into the slide area. These masses then eroded into the newly formed thin dry crust of the original slide bottom. After several rounds of blasting, the clay terrace was removed over its entire 1 kilometer length. The 5 to 10 meter high slopes at the opposite side could be stabilized by mechanical flattening. The clay was very soft and sensitive. The work was therefore carried out during the winter so that the necessary machines could be moved across the frozen top crust. Within 10 months after the slide, the entire zone surrounding the slide had been stabilized. The following year, work started on a new road, substituting the one taken by the slide. For a distance of about 1 kilometer, the hillside was blasted out for the new road. The families who suffered material losses recovered compensation partly from the National Disaster Agency and partly from their insurance companies.
New dwellings, barns and outhouses were erected, and 4 years later, nearly all traces of the slide disaster had been wiped out. Once again, the slide areas being cultivated and crops harvested. The Rissa landslide gave the impulse to start a project of nationwide mapping of quick clay deposits. Hopefully, in the future, the results of this work will lead to a reduction in both the number and extent of quick clay disasters. Pasemos nuevamente a los suelos granulares. Vamos a hablar un poco de las causas que ocurren en la naturaleza o en los terrenos antrópicos para que estos fenómenos ocurran. En primer lugar, como hemos visto, necesitan los materiales estar en un estado de poca densidad. Es decir, que sean, por ejemplo, sedimentados rápidamente. También se presentan este tipo de fenómenos de rellenos hidráulicos, sobre todo en las obras marítimas, obras portuarias, obras de dragado, donde se colocan estos materiales en un estado directamente permeados a través del agua. O también al final de deslizamientos rápidos. Después por un deslizamiento, el frente que está adelante es capaz de colocar materiales que después son lipofactables. Para que ocurra también tiene que haber agua, que es la forma como la cual separa los contactos de las partículas, y en los casos donde hay agua artesiana con presiones intersticiales también ocurre esto. Este es el caso de las arenas movedizas. Los suelos depositados por el hombre tipo excavaciones que están en un estado suelto también tienen un potencial de ser liquefactables o licuables. La meteorización química también es un caso en el cual puede quitar un porcentaje de minerales muy grande y entonces el suelo estar completamente suelto. Eso es bueno verlo en la parte de los trópicos, donde hay un fenómeno de temperaturas altas y lixiviados de los minerales o transporte de los minerales y quedan estructuras bastante porosas. Puede ser que esos contactos puedan ser rotos. Y eventualmente, pues, muy importantes los ambientes periglaciales que no tenemos en las zonas tropicales, pero en las zonas donde está el norte o el sur del mundo, pues ocurre eso. Vamos a pasar a los factores desencadenantes de estos procesos. Si ustedes tienen sismo o están hincando pilotes o se hace una compactación por vibración, voladuras, demoliciones, ese tipo de actividades en los cuales se genera energía, o también la compactación de suelos con explosivos pueden causar este tipo de fenómenos. Para suelos arcillosos, las causas desencadenantes, como la que hemos visto en el caso de la película hace unos minutos, son las arcillas sensitivas, recordando que esto es aquellas en las cuales la resistencia al corte sin drenar del material intacto varía muchísimo con respecto al material que está remoldeado. Esto se produce en este caso por la lixiviación del agua salada reemplazada por el agua de lluvia, que hace que se pierda la cementación natural. Entonces desarrolla este tipo de deslizamiento, pero que realmente es una licuación del suelo, convertir un sólido donde están apoyadas obras de infraestructura, casas, fincas, que se convierte en un fluido que va directamente a un lago. Para identificar este fenómeno de una forma muy sencilla, muy rápida, hay un artículo de Bray et al. Del 2004, voy a reseñarlo en la parte de abajo de este vídeo, en las cuales él establece que las arcillas saturadas con una sensitividad mayor de 16
el potencial de que esto ocurra es altísimo. Y después la subdivide utilizando los límites líquidos y el contenido de humedad cuando es mayor de 0,85, o sea, que hay un 15% de distancia entre el límite líquido y la humedad natural. Cuando el índice de plasticidad es menos de 0,12, ahí lo llamas susceptibles. Quiere decir que hay una posibilidad alta que ocurra. Después tiene una clasificación intermedia, al igual que se hacen en los códigos, donde hay moderadamente susceptibles, la segunda escala, que puede ser que ocurra. Y después tiene el caso en los cuales los suelos no son susceptibles. No obstante, estas arcillas que tienen esta sensitividad, pues pueden deformarse muchísimo en el caso de cargas cíclicas, ¿no? Esto es típico de cuando hacen una obra de marítima, ¿no? Un dragado, sacan materiales del fondo y los colocan de esta forma, sueltos, ¿no? Si la mineralogía hace que tengamos estas características, pues puede ocurrir este fenómeno. Ahora voy a hablarles de un elemento que muchas veces uno olvida, pero que puede ser muy interesante para encontrar la ecuación, que es la búsqueda bibliográfica dentro del estudio de gabinete. Quiero hablarles de este documento que se llama Distribución de licuación de sedimentos inducida por sismos en Venezuela, donde hay un inventario nacional que está realizado por Fundisis. Es un inventario que toma los sismos de 1530 hasta el año 1997, donde hay crónicas, reportes de licuación, y lo que hace es buscar elementos históricos. Dividen las ocurrencias en 3 grupos: seguras, posibles y dudosas, y hace una cartografía detallada con esta información. El resultado de este tipo de trabajo es la realización de unos mapas regionales que se pueden consultar. En Venezuela hay el occidente, centro y oriente, donde están plasmadas todas estas referencias de todo esto. De total de 44 eventos, 23 han sido descartados porque no ocurrió licuefacción y 21 se quedaron. Y se hace un mapa a una escala 1 o 2 millones. No es la escala más perfecta para analizar, pero es muy útil. Dentro de esa publicación se hace reseña de este Inventario Nacional de Riesgos Geológicos que está en Venezuela, una publicación de Singer, Rojas y Lugo, que es sumamente interesante para consultar cuando se hace un proyecto. Es del año 83. Este es el primer mapa donde se muestra las zonas afectadas por licuación de sedimentos en la región occidente de Venezuela y se plotean en el mapa cada uno de ellos. Vean los grupos de fallas geológicas que están ahí. A lo largo de ellas circulan ríos y es donde están depositados este tipo de materiales. Igualmente, para la región oriental se hace lo mismo, donde se colocan todos estos eventos, y lo hacen también para la región centro. Ahí vemos que estos son mapas sumamente útiles, donde tienen información muy buena. Lo mejor de todo es este inventario que sale al final de este artículo, donde aparece la distribución de licuación de sedimentos con coordenadas, la localización, el momento que ocurrió y la referencia. Sumamente útil a la hora de realizar un estudio, sobre todo un estudio de gabinete. En unos próximos vídeos hemos sido solicitados por varias personas que hagamos algo sobre la investigación geotécnica. Pues este es uno de los primeros pasos, ¿no? Hacer una investigación de gabinete y recoger toda la información que esté disponible. Para identificar este fenómeno en suelo arenoso, la cosa se pone un poquito complicada porque depende de muchísimas cosas, ¿no? Depende de la distribución del tamaño de las partículas, depende también de la forma de esas partículas, si son angulosas, si son redondeadas, depende de la densidad, depende del nivel de energía que desarrolle. Cuando hay un sismo pequeño, pues la licuación no ocurre, pero cuando pasa de cierta intensidad, el nivel de excitación sí ocurre. Como regla general, cualquier depósito antes del Pleistoceno es raro que ocurra este tipo de licuación, a menos que haya fenómenos de lixiviación de la parte química, ¿no? Porque como tienen más de 1 millón de años ahí esos sedimentos,
ya empieza a tener cementación entre las partículas, a pesar de que tengan una densidad de media a baja. Para descubrir e identificar en los suelos arenosos se utilizan métodos empíricos, por ejemplo los de Sideral, que están perfectamente referenciados en la norma. El paper original es del 85, hay una actualización de él. Dentro de estos métodos empíricos hay uno que me parece que es muy interesante, que vamos a reseñar aquí, y está perfectamente descrito en el Eurocódigo 8. En la parte de diseño de estructuras sismoresistentes, el apartado número 5, EN 198-5-2004. En este documento, en el área de los anexos normativos, ¿no?, hay unos gráficos empíricos que permiten estudiar la licuefacción a través de análisis con estudios de geofísica. Básicamente estas son gráficas que están basadas en la velocidad de corte. Como ustedes saben, no les influye el agua. Esta propiedad además es muy prometedora porque se puede estudiar con facilidad en el campo sin necesidad de tomar muestras del terreno, que son muy complicadas, ¿no? Por ejemplo, imagínense tomar una muestra de arenas o de gravas para analizarlas, es complicado. Entonces, esto es una mejora al procedimiento actual. Este gráfico toma en cuenta el ratio de esfuerzos y el N160 está relacionado directamente con la velocidad de corte. Entonces estudian el potencial de licuefacción para arenas limpias, el gráfico A, y el gráfico B hace lo mismo, pero son arenas limosas que tienen diferentes grados de finos. Entonces establecen unas curvas con las cuales se puede descartar si puede haber licuefacción o no, haciendo una prueba sísmica. Básicamente utilizan 5%, 15, 35 para un sismo de magnitud 7,5. Esto es algo sumamente interesante y útil porque permite hacer una prueba geofísica sobre materiales difíciles de tomar muestras y de clasificar y de estudiar, y nos permite tener una certidumbre alta porque estamos estudiando una masa con una técnica adicional. Pues bueno, muchísimas gracias por su atención y hasta pronto. Nos esperamos